Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy, como siempre, los martes, con el programa Gerontológicos, un programa siempre importante en esta temática tan amplia que cada vez convoca a una mayor cantidad y diversidad de profesionales y personas interesadas realmente. Y nos da mucho gusto el día de hoy porque vamos a tener un amigo muy importante, invitado, que se trata del ingeniero Ronald Echeverría, un destacado profesional en su país, Guatemala, ¿no? Y realmente ha escrito un libro muy interesante se llama Reescribiendo el edadismo y ha abordado también con mucha fuerza el tema de la discriminación laboral que se hace con las personas, incluso desde tener 40 años ya te consideran como alguien obsoleto. Así está la cosa ahora, ¿no? Entonces, es muy importante el tema que vamos a poder conversar en general con nuestro amigo Ronald, que realmente está haciendo, y sobre todo hay que decir una cosa, los profesionales tenemos que comunicar, tenemos que aprender a comunicar, a compartir información. Y eso es algo que yo también tengo que valorar mucho en Ronald, porque él es verdaderamente un comunicador. Es un comunicador, porque vamos a decirlo, porque habrá comunicadores en el sentido de que son profesionales de la comunicación, pero hay comunicadores natos, gente que sabe compartir, que sabe comunicar realmente contenidos, y eso también es muy importante que decir. Y la red LinkedIn, yo lo voy a decir, mejor que el Facebook, por supuesto que sí, es una red muy buena, excelente. Y yo he conocido a muchísimas gente muy importantes a través de esta red LinkedIn en la que estamos ya con la central como 10 años. Bien, amigo, bueno, como justamente me gustaría que hagas tu presentación, es decir, cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿no? Eh, del trabajo que vienes haciendo. Ujú. Gracias, Luigi. Primeramente, agradecerte la invitación a la Central Gerontológica y a ti en lo personal, que ya en la red de LinkedIn, pues hemos tenido una relación contigo de un par de años, yo diría yo, que nos hemos estado apoyando por las actividades que hemos estado haciendo en la red. Tú apoyando mis posts y mis artículos y mis webinars y mis LinkedIn Live, igualmente yo los tuyos y siguiendo con mucho detenimiento tu trayectoria y lo que tú estás haciendo desde Perú para lo que es la Centro Gerontología y para apoyar este movimiento y para hacer más visible esta realidad. Hablando un poco de tu servidor, pues soy de profesión ingeniero, que tengo posgrados y la verdad que en mi currículum hay mucha información, depende para qué gustos queremos, pero me identifico con dos cosas. Soy consultor empresarial, asesor empresarial y headhunter y con un activismo claro, claro, muy bien marcado contra el edadismo, en lo cual Ajá. hemos estado trabajando en los últimos 4 o 5 años, principalmente en la red de LinkedIn y en redes sociales, para evidenciar este problema del edadismo en toda América Latina, no solo en Guatemala, sino realmente haciendo un mapeo, y sobre todo en nuestros países, para detectar las bases y las razones de por qué se discrimina a las personas en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito económico, político, social, cultural, de la academia y también principalmente del mercado laboral. Entonces, mi presentación podría ser, en LinkedIn somos de las personas que hemos estado impulsando la gran cruzada contra el edadismo, estuvimos liderando este movimiento con otras personas de la red y a raíz de eso, pues profundizando más, aparte de los artículos y los posts que hemos estado haciendo, hicimos una investigación que llevó a, a que pudiéramos escribir un libro que pudiera evidenciar realmente qué es el edadismo, cómo funciona el edadismo y cómo combatir el edadismo en América Latina y que lo intitulamos Reescribiendo el edadismo. Pero fíjate, Luigi, que no nos conformamos solamente con el edadismo, sino que quisimos contextualizarlo, Luigi, en lo que estaba viviéndose en ese momento en nuestra patria latinoamericana y España, porque incluía España, como fue el advenimiento de la inteligencia artificial moderna, porque ya existía desde hace algún tiempo, pero con la venida del OpenAI, pues hubo un repunte de esta con la inteligencia artificial. Así que nuestro libro también toca la inteligencia artificial en relación
como tema de fondo y como tema de fondo la neurociencia. ¿Para qué, Luis? Para poder entender cómo este fenómeno en los tiempos modernos puede ser un acelerador o puede ser un inhibidor del edadismo y cómo podría estar afectando las relaciones sociales, culturales y principalmente el mercado del trabajo. En conclusión, soy un estudioso que quiere colaborar para mejorar nuestro mundo, suprimiendo la tercera discriminación mundial, que ahora es la segunda, que es el edadismo en todas sus formas, Luis. Así es. Sí, esa es una de las discriminaciones más importantes, diríamos, comparables con el racismo y con el sexismo, ¿no? Y que está teniendo, y lo bueno que se está visibilizando. Y esto yo creo que es algo que el visibilizar el edadismo es importante para combatirlo, porque si no, ¿no? Subterráneamente sigue socavando, sigue causando más daño. Entonces la idea de enfocarlo de diversos prismas, de diversas visiones, yo creo que es excelente. Y, y justamente se está logrando algo, digamos, en que se está logrando, por ejemplo, que las personas de mayor edad entren al ámbito laboral. ¿Se está logrando poco a poco o todavía vemos que está demasiado, que no hemos avanzado? Muy buena pregunta, Luigi, y creo que es la preocupación fundamental de todos los que estamos tras ese tema. Y no hace mucho grabé precisamente un post que decía realmente estamos logrando o haciendo las veces que dijo el gran libertador Simón Bolívar, no estaremos arando en el mar. Realmente todavía hace falta mucho que, por hacer, Luigi, porque el punto uno que había es que, como bien se dice, cuando algo no tiene nombre y apellido y no se ha logrado identificar como tal, como es el edadismo, porque a estas alturas todavía hay muchas personas que, aún profesionales y gente del mundo académico, social y a veces político, que desconocen el mismo término de edadismo como tal. Cuando uno les explica, ya, es discriminación por motivos de edad, ya, entonces lo comienzan a relacionar. Pero entonces, lo primero que hicimos y que teníamos que hacer era la concientización sobre el problema que se estaba creando del edadismo, porque era un problema que siempre ha subyacido en la sociedad, siempre ha estado ahí, siempre hemos vivido con él, y cuando algo Ujú, sucede así, Luigi, no lo vemos porque siempre nos ha acompañado, siempre ha sido algo con lo que hemos vivido en la familia, en la escuela, en la universidad, en la vida social y aún en nuestra vida personal. Entonces, cuando algo ya subyace dentro de nosotros, lo vemos como parte ya del paisaje y ya no lo identificamos. Entonces, lo primero que había que hacer era poner el problema en la palestra, de identificarlo, de escribirlo y después ajá, de eso poder si lo podemos combatir. Y en eso es lo que hemos estado enfrentados, los que hemos estado trabajando este tema, para poder describir el edadismo en todas sus formas, definiendo qué son los estereotipos falsos del edadismo, ujú, qué son los prejuicios del edadismo y qué son las discriminaciones que se vienen con ellas, Luigi, en todos los órdenes. Entonces, cuando me preguntas qué se ha logrado, se ha logrado por lo menos poner el problema en la sí, palestra para ajá, que se identifique y se comience a ver y se comience a hablar de él y que comience allá a llegar a los diferentes ámbitos, como es el ámbito laboral, el mensaje de que se está actuando en contra de sus propios intereses. Porque lo interesante acá, las personas que se les considera mayores o senior tienen un bagaje de conocimientos y experiencia y un mejor criterio y normalmente mayor empatía y mayor resiliencia y mayor conocimiento crítico en ujú, general que las personas un poco más jóvenes. Entonces, lejos de perjudicar a las empresas, es un valor añadido o es un plus que ellas pueden tener y con la gran ventaja que posiblemente ellos no invirtieron en la formación y la capacitación. Entonces, estamos en un quiebre de que se está comenzando a evidenciar y las personas y las empresas están comenzando a darse cuenta de que es una ventaja comenzar a contratar y a hacer y a votar sus políticas, votar sus ATS y votar esos criterios inhibidores castrantes que nos han puesto el edadismo como problema para el empleo. Entonces, hay países que han avanzado más, Luigi, y hay países que todavía van a la saga, pero hay un cambio, sí, hay una tendencia, sí. Yo esperaría que en los próximos 5 o 10 años el edadismo comience realmente a retroceder y a ser parte de la historia del pasado. también un tema como, como se dice, se visibiliza,
se puede atacar, ¿no? Se puede atacar, se puede vencer al edadismo. Pero ahora la cuestión es también hasta qué punto la política pública, los estados, la sociedad misma organizada está haciendo algo, o sea, eso también hay que ver, ¿no? Porque eh, vemos, por ejemplo, que todavía hay, o sea, bueno, porque el edadismo es algo complejo, incluso está en el propio lenguaje, hasta en la manera de hablar de la gente se trasluce lo que es el edadismo. Y algunas palabras, algunos términos que se emplean, y sobre todo es esta cuestión de la generalización, ¿no? La persona mayor es empaquetada prácticamente, es decir, todos forman parte de un bloque de personas, cuando en realidad es todo diversidad, toda, y además el tema también que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con la experiencia que tiene la persona y que se dice que las personas mayores no acceden a la tecnología, no tienen facilidad para la cuestión tecnológica y en realidad la tecnología es algo que más bien está empoderando a la persona mayor. Es decir, si las personas mayores aprenden la tecnología, definitivamente están entrando en una etapa de crecimiento como grupo social muy importante, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Luigi. Ese es precisamente parte del asunto y el problema que se está confrontando. Entonces, por eso era importante escribir el libro Reestudiando el Edadismo, porque quisimos ir más allá, Luigi, de que lo que ya es aparente y conocido por todos. O sea, conocemos los síntomas, conocemos las consecuencias, conocemos la causa del desempleo, de los paros, de los índices de personas que se son contratadas a la determinada edad o que a llegar a la edad de los 40 años, 35, 40, 50 años, que ya son rechazadas del mercado del trabajo, de Ujú. los Sí. ATS que le ponen un límite a la edad y todas esas políticas internas de recursos humanos que también comienzan a castigar a las personas que dentro de la organización comienzan a tener una edad mayor y los comienzan a privar de posibilidades de ascenso, de Sí. posibilidades de becas, de posibilidades de aumentos o de hacerlos, darles una posibilidad de carrera cuando no lograron llegar a las partes más altas de la estructura de la organización. Entonces hay un edadismo por todos lados, pero lo importante era establecer que el edadismo como discriminación es una discriminación muy especial, negativa, porque esa Ujú. sí atañe a todas las otras y es un eje transversal. O sea, se puede ser, digamos, hay discriminación por racismo, pero puede haber también encima de eso por edadismo, discriminación por motivos de, podríamos, por nacionalidad, por religión, por etnia, por estatus social, hasta por orientación sexual, y encima de eso tener como eje transversal el edadismo, que en muchos casos agrava y hace mucho más dañino y mucho más consecuencias negativas para las personas en su vida, en su calidad de vida, causando enfermedades, causando depresión, causando estrés y acortando la vida más de 6 años, punto 5, se sabe, cuando las personas se encarnan el edadismo y lo aceptan para sus vidas, les acorta y les hace vivir una vida sin propósito. Entonces, por eso nosotros nos propusimos decir, ese ya es el mal que se conoce, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué es lo que hace a Ronald y a Luigi y a todos los demás a discriminar a otros? Porque todos somos discriminadores en alguna medida. Según la OMS y las Naciones Unidas, uno Ujú. de cada dos personas somos discriminadores en el mundo. O sea, hay una tendencia a discriminar a las personas por motivos de edad y lo hemos Sí. visto muy familiar, visto muy aceptado socialmente. Se ve como algo natural que se tenga esa discriminación y las personas mayores también han aceptado ese paquete, esa etiqueta y ellas mismas se Sí. automarginan y se han Autodidacta, encarnado sí, del sí. edadismo. Entonces, Ujú. en nuestro libro, que es parte del tema, nosotros hicimos una investigación y acusamos a una teoría que tiene sus partidarios y tendrá otros que no la aceptan, que es la teoría de los tres cerebros del doctor Paul MacLean de la Universidad de Yale, que él considera que el cerebro en la evolución darwiniana de la Ujú. especie, pues fue desarrollando su cerebro por capas. Tú que conoces ese término también lo sabes, esto lo utilizan mucho para las ventas o en el marketing o en las ventas, el tema de esto de los tres cerebros, también Daniel Goleman lo maneja en su inteligencia emocional. Entonces nosotros hicimos un paralelismo y fuimos encontrando, porque como
tú me decías, ¿a qué también te dedicas, Ronald? Ronald es Headhunter, y no soy un Headhunter de último momento. Primeramente trabajé en PricewaterhouseCoopers, la firma más importante de auditoría y consultoría casi del mundo. Ahí llegué a ser director de consultoría para toda Interamérica y tenía bajo mi cargo la función de Headhunter de esa firma. Y tengo una firma que hace consultores Headhunter que también nos dedicamos a ello. Entonces nosotros palpamos en carne propia cómo el mercado laboral comienza a pedirnos cada vez perfiles y perfiles con rangos de edad menores y cada ¿Mm? vez vamos para abajo, bajando digamos, la barrera, así que cerrando la abertura de la puerta, cerrando las posibilidades cada vez para abajo para posiciones administrativas y operativas. Todavía las posiciones altas a veces se saltan un poquito eso. Entonces, esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que si, de acuerdo a esta teoría, Luigi, el ser humano comienza a trabajar con el cerebro reptiliano, que se bajó esa teoría, y hay un cierto miedo que se ha ido veniendo de generación a generación hacia las personas mayores por estereotipos falsos que la han visto como que la persona mayor puede ser riesgosa para el grupo social o para la gente más joven. Ya viene el famoso dicho de aquel de ya viene el cuco, te va a llamar el cuco, te va a llevar el viejo que le decían a uno de niño. Entonces se le ha ido inculcando al niño, del joven, como que tiene que tener miedo de personas que son ajenas a su plan familiar, pero que son de edades mayores. Y eso después se va calando en la edad de la adolescencia, después en la edad de joven adulto, después en adulto, y después la gente termina aceptando aquello. Y eso después se maneja como emociones en la amígdala, entonces se vuelven unos estereotipos que rechazan a la gente por estereotipos falsos no comprobados. Ahí es donde tú dices, bueno, que no son buenos para la tecnología, que son inflexibles, que son más caros, que son personas un poco tercas, que son personas que ya no, que no se llevan bien con los jóvenes, Estereotipos. no son Ujú. alertas a los cambios, que no se les puede enseñar. Aquel viejo dicho que dice en nuestro país, Sí, el ya se loro habla. viejo ya no aprende a hablar, pero todas estas cosas son basadas en estereotipos que tratan de generalizar a un grupo heterogéneo donde hay personas de diferente nivel y de diferentes capacidades, Luigi, Así que es. tienen capacidades y competencias superiores muchas veces y que pueden rendir bajo diferentes términos con mucho mayor calidad. Yo lo puedo decir con mucho conocimiento de causa porque he entrevistado a personas de diferente nivel y capacidad y edad que muchas veces en las ternas que yo propongo, normalmente los seniors son los más aventajados porque son los que tienen más experiencia y más competencias. O sea que es falaz decir que la edad es un factor que determina las competencias de las personas. Pero es igualmente cierto también, al contrario, de también discriminar a los jóvenes por simplemente ese hecho de ser jóvenes o de Claro. dejarles a ellos porque no tienen la experiencia. Entonces, lo que estamos acá abogando es que se hable en base a lo que las personas conocen y saben y tengan competencias. Tampoco estamos abogando por una situación como que fuera la situación de darles una ventaja social solamente por el simple hecho que tienen mayor edad. No, que se trate a las personas de acuerdo a sus competencias y a sus habilidades y a Ah, su claro. experiencia y se les deja la oportunidad de competir en relaciones de iguales con otros, ¿verdad? Así que por ahí va la cosa, Luigi, pero tú me Sí, comentas. efectivamente. Eh, Porque hay un tema también que es grave, también porque una persona, por ejemplo, se le despide de su trabajo a los 40 o 50 o poco más y probablemente le truncan la jubilación, porque una persona para poder jubilarse tiene que tener una cantidad determinada de años, ¿no? Y la dejan a esta persona prácticamente sin jubilación. Entonces, eso es grave también. O sea, hay una cuestión muy directa, eso es un Mira, de Luigi, en perjuicio esto de directo. la edad hay muchas cosas muy lamentables. Punto uno, debemos de aceptar que por lo menos nuestros países, o no sé, yo no conozco la realidad completa de Perú, o Sí, hablando un poco del país Guatemala y los países de Centroamérica que conozco más adentro, aunque hice una investigación cuando hice mi libro más generalizada, de que nuestros países adolecen todavía de ciertas deficiencias a nivel educativo y los niveles de educación no son a estándares europeos, sino estamos a los estándares coreanos, chinos o norteamericanos ujú, o franceses o aún españoles. Entonces tenemos un rezago en cuanto a nuestros niveles de educación. Pero es un contrasentido, y lo decimos en nuestro libro, que personas que han logrado estudiar y llegar a ciertos niveles en escolaridad y han hecho una carrera en las organizaciones y las empresas,
porque haya aumentado el número de años cronológicamente, porque hay que aclarar que una cosa es la edad cronológica, otra es la edad Claro, biológica y así otra es es, la edad social que se puede tener. O claro, sea, una persona puede tener una edad cronológica de 40 años, pero estar tan vital como una de 25 biológicamente, claro. orgánicamente, etcétera, y con Mm. una capacidad cognitiva. Y se ha demostrado también que las capacidades cognitivas, si la persona se mantiene en actividad, se mantiene produciendo, se mantiene con un propósito, lejos de perder sus capacidades, se van aumentando porque las conexiones cerebrales a veces se van multiplicando. O sea, que Sí. nunca es tarde para personas para volver a aprender. Y hay ejemplos de personas arriba de los 75, de 80 años o más, que han ganado los premios Nobel, o personas que han sido, bueno, y ahora ejemplos como los músicos de Paul McCartney, que vino a darnos una gran lección con toda esa gran gira que hizo por toda América Latina, llenando estadios, llenando fans, con una apariencia de joven a los 82 años y con la vitalidad de poder estar haciendo su show parado 3 o 4 horas y terminando uno y terminando otro, manteniendo su capacidad, digamos, de memoria, de tocar varios instrumentos. Bueno, entonces yo diría que esos ejemplos existen y que están a la mano. Entonces, por eso son puros estereotipos falaces los que han puesto etiquetas de que las personas a cumplir determinada edad como que ya se tienen que ir a su casa y dejar como que el espacio disponible para otras personas de menor edad. Sí, es que este tema en realidad el envejecimiento es algo extremadamente complejo y muchas veces se simplifica en una cuestión meramente cronológica, ¿no? O sea, se supone que ya tú tienes 5 años más, ya estás unos 5 años más viejo, algo así. Lo simplifican de una manera es, que es totalmente irreal, porque en muchos procesos y en muchas cosas, en varios años hacia adelante, por decirlo, se generan nuevos conocimientos, nuevas fortalezas. ¿Por qué? Porque la persona está activa. Entonces, esta persona que está activa está aprendiendo más, está desarrollando más una serie de conceptos, o sea, está avanzando esta persona. Es decir, porque siempre hemos tenido ese tema de ver el envejecimiento como una caída libre ha sido una de las cosas más terribles que ha podido ocurrir en la cultura. Es lo peor. Porque, y en realidad, hay personas que han demostrado que su mayor desarrollo cultural, artístico, lo han logrado después de los 60 años. O sea, su obra Claro, más completa, ¿no? De un escritor, de repente la ha logrado más allá de los 60, 70 años. claro, y hay ejemplos Entonces, de ejemplos. entonces eso demuestra que esta visión simplista de la cuestión del paso del tiempo y del envejecimiento no nos da a entender que sí, es cierto que podemos tener de repente algún problema físico, podríamos tener alguna Ya, sí, es dificultad física, alguna pero, enfermedad que pero al podamos mismo tiempo ocasionar, etcétera. tenemos nuestra autonomía, tenemos nuestra capacidad que tenemos, o nuestras fortalezas que tenemos, y de hecho hay personas que mantienen muchas de sus fortalezas mucho más tiempo de lo que se cree. Y es más, eh, me parece que hoy tenemos un grupo de personas mayores más, yo diría, más sólido, más fuerte que lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque el hecho de que se hayan adaptado más a la modernidad, a la tecnología, hace que también estén más empoderados, ¿no? O sea, hay un empoderamiento de la persona mayor y también se está llegando a mejores condiciones físicas. Y eso también es una cuestión importante. Y esto también va a demostrar que estamos ante un nuevo escenario, por decirlo así, un nuevo escenario diferente a lo que teníamos hace 20 años, 30 años y mucho más, ¿no? Me Donde, parece sí, sumamente interesante lo que dice Yugi, y nosotros lo tocamos en nuestro libro, porque es importante relacionar con nuestro libro, que casi todo eso que estás mencionando son 14 capítulos, 343 páginas, casi no dejamos santo parado como veníamos acá y tratamos de tocar mucho. Y una de las cosas que se tocaron con el libro y que ahora se estoy tocando también bastante en la red y lo estoy impulsando,
es la nueva longevidad, la silver economy o la generación plateada, porque tú lo Ujú. sabes, Luigi, eso no hasta lo estoy diciendo a ti, tú lo conoces, es para las personas que también nos están escuchando y nos viendo, primero Dios que los saludamos, de que hay una tendencia a esa nueva longevidad, a ese nuevo cambio demográfico, en la cual Sí, normalmente la pirámide demográfica era un triángulo, donde la mayoría pues eran los jóvenes, estaban en la base y las mayores personas mayores en la cúspide. Y eso sigue siendo cierto todavía en muchos países y en algunos países, en mi Guatemala aún creo que lo sigue siendo en buena parte, pero hay una tendencia a que ese triángulo comience a tener una característica de rectángulo y en algunos países ya es un rectángulo y puede ser que en algunos países comienza a invertirse la pirámide. Y ya tenemos el problema de España, que están comenzando a tener el problema de la relevo generacional, porque hay los niños que están naciendo no están compensando a las personas ahora adultas que no se están muriendo porque tienen una mejor esperanza de vida, una mayor, y ahora la esperanza de vida ha comenzado a crecer. Y entonces podemos estar hablando también de las zonas azules, de Okinawa, hay aquí una área de Costa Rica, donde ya la esperanza de vida está arriba de los 80 años, 90 años, entonces estamos ante un advenimiento de una nueva sociedad en la cual pueden ser los mayores atender a ser una relativa mayoría. Se habla que en el año 2030, bueno, del 19 al ujú. 2030, hay un 56% más de crecimiento de la población adulta y llegará un momento que en 2030 que van a haber ya, en 2050 van a haber 20 mil millones de adultos y 20 mil millones de jóvenes y va a llegar un momento que ya los adultos van a comenzar a ser más mayoría, o sea que ya estamos ante el alimento de un cambio que requiere una nueva política, una nueva visión, una nueva forma de enfrentar el fenómeno y un modelo económico que dé sustento y funcionamiento a esa nueva forma de sociedad. Y por eso nosotros estamos abogando por las relaciones intergeneracionales, por Ajá, relaciones eso etarias entre las intergeneracional. organizaciones. Y tú lo sabes, Luis, y tú lo has dicho también en tus pláticas, que se ha descubierto y se ha hablado de que estas terminan siendo más exitosas, tenían haciendo mayor sinergia, logrando mejor sus objetivos empresariales y sus objetivos de largo plazo cuando tienen esos diferentes enfoques etarios. O sea que no deja de ser una ceguera colectiva teniendo el talento senior Ujú. y después no aprovechándolo. Pero ojo, también no hay que decir las cosas tan románticamente como decir, bueno, entonces ya está solucionado el problema, Claro, porque claro. también hay que ver que está cambiando el mundo y está cambiando la economía y está cambiando los sistemas y los procesos y el advenimiento de la inteligencia artificial, de la transformación digital y la realidad aumentada, la nube y todos los cambios tecnológicos están cambiando el Ajá. mercado del trabajo y el trabajo del futuro. Entonces ahora no solo son las personas mayores o seniors las que tienen que cambiar, tenemos todos que amoldarnos porque la velocidad del cambio está siendo todavía más acelerada. Eso, yo también Entonces, estoy en de ese acuerdo. sentido, pueden haber personas jóvenes que se queden atrás de la tecnología y no le entiendan la Así tecnología es. porque la tecnología sigue cambiando, personas de mediana edad y mayores. Entonces, el efecto es para todos. Todos debemos hacer reskilling y upskilling. Todos tenemos que actualizarnos tecnológicamente. Y entonces los niños ahí tienen su oportunidad porque ya no es que no sepan algo, es que todos ahora desconocemos mucho porque todo está cambiando. Entonces todos tenemos que estarnos actualizando. Entonces ya como quien dice lo que antes se sabía, pues tuvo su momento, pero ahora queda tal vez la ventaja de los más jóvenes, pero como ahora todo está cambiando, también ellos tienen que volverse a empapar del tema. Y todos los seniors pueden utilizar para su beneficio. Yo lo he hecho y lo puedo ir en otras capacitaciones que he hecho en mis procesos de selección de personal, utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Y nuestro libro, Ajá. Reescribiendo el Edadismo, por cierto, aquí lo Ahí tengo, está. este libro tiene precisamente una parte cuando dice el viaje con la inteligencia artificial, porque queríamos contestar la pregunta de si la inteligencia artificial iba a crear más edadismo, más desempleo o iba a poder ser un factor para acelerar el proceso de integración de los signos de las organizaciones. Eso entonces nuestro libro apunta por lo positivo de que va a lograr la inteligencia artificial ser el factor que nos iguale si la sabemos utilizar y si la sabemos poner a nuestro favor y si se logran vencer los sesgos que pueden tener los algoritmos incrustados a veces en los APS o en las Ujú. inteligencias artificiales. O sea, es una lucha que se está librando, es una lucha que se está haciendo. Y por eso las mejores mentes, como la mente de Luis Díaz y la mente
de otros, y me atrevo a decir la mía, somos los que estamos dando esas luces para que las personas comiencen a comprender en nuestra América Latina que llegó el momento de ya no esperar, sino es el momento de involucrarnos, es el momento de que los seniors pueden tomar su lugar, porque ahora si tenía un rezago tecnológico, pues ahí tienen al ChatGPT, la inteligencia artificial, le decís, me dices mi perfil, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo estudié, hazme un perfil de lo que debo saber, cómo lo debo saber, dónde lo puedo buscar, y me haces un programa de una vez para poderlo comenzar a estudiar desde hoy en adelante y me lo vas optimizando. O sea que creo yo que el ChatGPT y la inteligencia artificial, si la sabemos utilizar, siendo prontos, adecuados, tenemos la ruta crítica que nos va a romper esos estereotipos que decían que ya no podíamos porque estábamos en algo atrasados. Igualmente los jóvenes, yo creo que esta es una ventaja para el ser humano, porque el ser Sí, humano es el que vale. Hoy estamos celebrando los derechos humanos con el 10 de diciembre, entonces si los derechos humanos, y uno de ellos es el derecho a la vida, y uno de ellos es el derecho a vivir una vida con propósito, y a que no hayan discriminaciones, y una de ellas es el edadismo, pues si estamos hablando de seres humanos, esta es la oportunidad que nos está dando la vida de poder vivir una vida con mayores años, pero con un propósito, pero discriminando, quitando las discriminaciones de por medio. así es, excelente, excelente. Estos cambios, uno de los temas que justamente eh, he visto es la velocidad y los cambios que se van dando. Definitivamente, o sea, a medida que la comunicación, hay que ver que el fenómeno de la comunicación, ¿ah? Qué importante. Esta tecnología de la comunicación que facilita la información a todas las personas está acelerando los procesos de cambio que están en marcha. Es decir, todos los procesos que se dan a través de avances científicos, culturales, tecnológicos, van a una velocidad muy grande. Y por eso es que también esa facilidad que tenemos al acceso a la información ha permitido justamente que las personas mayores también se sientan más empoderados, o sea, más, ¿cómo podríamos decir? Más contemporáneos. O sea, es decir, no van a decir en mis tiempos, sino van a decir en estos tiempos que también son míos. O sea, ya, ¿no? Porque a veces uno Hay escuchaba, que, antiguamente eso se escuchaba, ¿no? Yo claro, recuerdo cuando el era más... lenguaje es una cosa muy, Sí, muy, muy, puede dar luces o puede también castrar, puede dar sí, oportunidades o puede ajá, eliminarlas. Entonces, la lucha de ese lenguaje que infantiliza, que despersonaliza o que sí, deshumaniza es una de las primeras luchas que debemos de hacer los que estamos en contra del edadismo, porque hay muchos modismos, hay muchos ejemplos, hay muchos sí, chistes, hay muchas formas, vocablos que se atribuyen a ciertos sectores de la población, etiquetándolos y dándoles, no dando sí, una sí, oportunidad para que no tengan una idea con propósito. Entonces yo creo que estamos ante cambios que requieren una nueva mentalidad y sí, cambios que requieren un nuevo enfoque. Y ese nuevo enfoque es que toda la sociedad debe mejorar su calidad de vida y mejorar su convivencia y su comunicación. Entonces vivimos en un mundo en que cada vez van a haber más personas de arriba de los 60, 70 años, entonces, y con una vida con propósito y con salud, pues tenemos que claro, tener una vida más con mayor propósito y con mayor posibilidades de desarrollo, y con mayores posibilidades de empleo y con nuevas posibilidades sociales. O sea que es una ceguera ponernos en una posición negativa y seguirles castigando con no darles acceso al empleo o acceso pues a los medios de poder tener una sustentación digna. claro. Lo que pasa es que sí, es cierto que el edadismo se atrinchera pues en el lenguaje, parece mentira. Eso es uno de los puntos en los que es difícil en la gente cuando algo ya está tan, ¿no? Tan arraigado, sacarle eso. Pero, pero yo creo que creo que vamos en buen camino. Obviamente no estamos en un nivel todavía eh, suficiente, pero creo que estamos en el camino, o sea, estamos avanzando por ejemplo, con respecto a a los jóvenes, yo creo que hay jóvenes también que están evolucionando en el sentido positivo, o sea, por ejemplo, hay jóvenes que ya están comprendiendo, por ejemplo, la importancia de las personas de mayor edad. Yo creo, porque tampoco no podemos ser prejuiciosos ni con los jóvenes ni con los mayores, o sea, nosotros no Así debemos es, ser no, no prejuiciosos. vamos a aplicarles un Claro, edadismo a los jóvenes. claro, Lo decimos en claro, nuestro libro y hacemos mucho énfasis en eso, que no es unos
contra los otros, sino vivir una claro, vida interrelación. Y al por eso contrario, proponemos las relaciones intergeneracionales, ¿no es cierto? intergeneracionales Claro. sinérgicas y que eso está demostrado que provoca ventaja para todos los involucrados y, no, y para las organizaciones. Es un ganar-ganar. Con esa forma de relacionarnos, no estamos perdiendo. Por eso ahí se dan las mentorías inversas, se da la posibilidad que los jóvenes les enseñen de tecnología a las personas mayores y estos a su vez les correspondan con mayor experiencia, con mayor análisis crítico, con mejor inteligencia emocional para manejar los problemas, porque se ha demostrado, pues, y eso lo dijo Daniel Goleman, que para triunfar en la vida los conocimientos técnicos o las habilidades duras o de Harvard eran importantes, pero que eran más relevantes y más importantes las habilidades suaves o las soft, y estas son la inteligencia emocional y sus derivados como la resiliencia. Y en eso es un bagaje de conocimientos que tienen la maravilla de los seniors. Pero yo quería hacer una acotación también, porque a veces se habla también en general. También hay que hablar que el ser senior o llegar a determinada edad no te necesariamente por ese hecho, Luis, te hace ser más sabio, más inteligente, más Ya, hábil, mejor experimentado y con claro. que alguien que tengas una razón para que te sigan las demás personas y para que te Ujú, den trabajo y para que te den oportunidades. No, lo que queremos decir es que si el senior mantiene una actitud profesional de trabajo y de desarrollo y de autodesarrollo personal y de conocimiento, de skilling y de skilling, él se sigue entrenando y capacitando, él tiene el derecho y la capacidad para seguir siendo útil a la sociedad, útil al mercado del trabajo, útil en la academia, útil en todos los órdenes de la vida, porque tiene todas las competencias para hacerlo, pero también depende de él mantenerse y tener la voluntad. Por eso es muy perjuicioso cuando el edadismo logra encarnarse en las personas y logra que la persona acepte una supuesta debilidad que no tiene y se dé por hecho como que él ya no tiene la capacidad para aprender o para seguirse desarrollando. Cuando eso sucede, cuando él acepta esas cosas que le han dicho y no las pone en duda y no responde, como diría Víctor Frank, en una forma inteligente a cuando te hacen una cosa, de buscar mejor la herramienta de cómo salir del problema, no en quedarte en el problema, pues entonces el senior sí se ve como una persona aislada social, tecnológicamente y puede ser también económicamente, pero es porque él también se dejó llevar por lo que le dijeron socialmente que era su condición. Entonces, por eso es que nuestro libro, Resumiendo el Edadismo, es un mensaje de alguna forma de esperanza, es un mensaje, una luz que está puesta ahí para que las personas que lo lean se den cuenta de dónde vienen los estereotipos del edadismo, que es la forma como pensamos las personas en relación a otras por la edad, o lo que es los prejuicios, que son los sentimientos que nos despiertan las personas por la edad, y no digamos ya las discriminaciones, son las acciones. Si las logramos entender, las logramos identificar, sabemos cómo controlarlas. Así como decía, digamos, Daniel Gómez, que cuando uno ya entiende sus propias emociones y lo que las generan, y te puedes poner, como quien dice, a verlas desde arriba, entonces puedes reaccionar de una forma favorable a tu conveniencia, cuando te das ese tiempo de respuesta para poder analizar, ¿va? Para poder decir, o sea, la gente supone que puede ser que uno que por edad uno ya no puede, pero uno no tiene que aceptar eso y uno tiene que responder. Creo que decía Picasso, decían que decía él cuando le achacaban de que no podía hacer algo, él decía en ese momento me pongo a hacerlo, porque uno no debe aceptar que ya no puede, porque cuando estás diciendo a alguien eso, lo que está hablando son de sus propias debilidades. Y aquí tiene mucho que ver las neuronas espejo del célebre italiano Giacomo Rizzolotti, que descubrió las neuronas espejo, que son ese reflejo que nosotros vemos en nosotros, en nuestras neuronas, de lo que hacen los demás y los aceptamos como un émulo para copiarlo. Entonces las personas tienen a copiar de sus líderes y de sus dirigentes las cosas negativas y las entronan en su propia mentalidad y reaccionan en consecuencia. Entonces uno tiene que cambiar sus neuronas espejo y solo reflejar en ellas cosas positivas, solo reflejar en ellas cosas que te dan posibilidades de desarrollo personal y cosas que te hacen ser mejor cada día. Y la edad es solo un número cuando se tiene la mejor actitud para poder enfrentar con propiedad y con acciones propositivas tu propia vida, Luis. Yo creo que ahí es donde estamos, en ese mensaje que tiene que llegar de que lo que se ha dicho sobre la vejez es algo que hay que ponerlo en duda. Biológicamente, científicamente, médicamente, el ser humano ha evolucionado
las generaciones tienen una esperanza de vida de 20 o 30 años más que las anteriores, las Sí, posibilidades médicas, sus fármacos, las vacunas y las capacidades tecnológicas para detectar enfermedades, la inteligencia artificial para ver también la biología y el ADN humano, que permiten predecir enfermedades y combatirlas a temprana desarrollo. Y entonces estamos ante un mundo diferente que requiere enfoques diferentes. Ya no nos sirven los viejos esquemas del pasado en la que todo era blanco, todo era negro. Ahora hay un enfoque multicolor de ujú, opciones y entre esas ya no debe ser la edad lo que esté eliminando a una persona en específico las posibilidades de desarrollo, salvo que él lo acepte, salvo que él se enfresca en eso y él no quiera salir de algo que, de como aquellos ejercicios que han puesto Ligue, que pone a un elefante con una, llama adulto, amarrado a una pita, a una silla, pero eso se lo comenzaron a hacer desde que era un elefantito chiquitito, y entonces él se acostumbró que no podía jalarse la cadena de la silla, y creció, y siempre que él siente que le ponen la correa a la silla, él cree que no puede, cuando ese elefante podía botar, jalar un camión. Entonces, es ese sentimiento de que no podemos el que hace que el senior en su generalidad ya no quiera buscar un nuevo trabajo, no quiera entrenarse, no quiera capacitarse. Y lo irónico del asunto, y lo decimos en nuestro libro, es que los senior, que son los CEO de las principales empresas en toda nuestra América Latina, son personas arriba de los 45, 50 y 55 años, o más 60. Entonces, ellos son el mejor ejemplo de que uno puede ser triunfador, tener éxito empresarial y ser senior, ya que ellos lo son. Igual los dirigentes políticos, ahora a nivel mundial, todos, muchos de ellos son arriba de los 60 años. Y en prueba de pues Estados Unidos ahora, hoy en día, sí, ¿no? pues, exacto. Justamente había un tema, que también ahí por ahí dijiste algo sobre la idealización. Tampoco como no vale idealizar, ¿no es cierto? Porque también veo a veces posiciones extremas, ¿no? Por un lado, bueno, Sí. esos edadistas ya pues salvajes, ¿no? Que ya terribles, y otros son los edadismos sutiles también, ¿no? Cariñosos, condescendientes, El paternalistas. infantilismo que se Sí, dice, el sí, viejito, sí, ya ese tipo. el abuelito, Claro, la sí. persona Y que por otra ya, parte, la los idealización viejitos, también, ya, es decir, de llevar al extremo, ya que el hecho que por ser persona mayor, ya tú eres una persona, pues, grande, o sea, eres grande, o sea, hasta las palabras que se no, no, utilizan a ya, que veces, ya tienes una aureola por el ya, simple hecho, ¿no? sí, Eso, sí, no hay que caer eso, pero, por eso decíamos que esas acciones que son, que a veces quieren favorecer a las minorías, yo no soy muy partidaria de eso con la edad, porque no, porque si de veras fuera las personas senior, tuvieran fueran minusválidos en cuanto a su capacidad cognitiva y todo, pues se les podría dar una ayuda de ese tipo, pero normalmente una persona que ha llegado con cierta, digámosle, buen cuidado de su vida física y mental, puede ser muy productivo y tiene casi las mismas capacidades cuando tiene. Yo hice una encuesta para los CEOs que hice para mi libro y lo hice en la sí, última parte de mi libro, si tú lo llegas a leer. Y yo le pregunto a los CEOs, bueno, usted CEO es director de esa empresa X y Y, una empresa de tantos miles de empleados y con tantas facturas, millones en el año, etcétera. Usted ahora con 45, 48 años se siente menos o más capaz que cuando tenía 22 o 23 años. Y la mayoría de las respuestas que todos nos dijeron que ahora ellos se sentían más capaces y más competentes para claro. tomar decisiones, que sí reconocen que a esa edad tenían mucha visión, tenían muchas ilusiones, un empuje que les ayudó tal vez a llegar a hacer lo que fueran, pero que definitivamente ellos no pondrían a ese su joven de su edad en lugar del que ellos están ahorita, porque ellos sí saben que la edad les ha dado un mayor ojo, les ha dado mejor, una mejor olfato de los negocios, una mejor comprensión de la persona, una mejor relaciones humanas, una mejor conocimiento del ambiente y a tomar decisiones un poco más centradas digamos, en los hechos, no en ilusiones o en corazonadas, como a veces la juventud, pues que se deja llevar a veces por algunas ilusiones muy propias de la edad sin analizar pues, las causas y las consecuencias. Entonces los mismos senior, los mismos CEO, gerentes generales son el mejor ejemplo que se puede ser senior, triunfador, se puede ser senior tomando decisiones y que ellos mismos debían de sentir que si ellos son el mejor ejemplo, que son exitosos, pueden tener dentro de su equipo a personas en otros puestos que tengan el mismo rango de edades y van a tener la ventaja. Pero repito, siempre y cuando esos seniors se lo ganen por mérito propio,
no por el claro, hecho de tener la edad se les va a dar el puesto solo por ese, o sea, no, esa claro, acción afirmativa, perfecto. yo no soy del todo, digamos, fans de esa posición, porque entonces se comienzan a crear situaciones de no equitativas. Entonces, debemos de apostar por la inclusión, por la diversidad etaria y por relaciones intergeneracionales y por comenzar a desterrar el edadismo de nuestros procesos de reclutamiento y selección de personal y educar a nuestros gerentes de recursos humanos y mejores técnicas para integrar a los equipos y mejor convivencia y un liderazgo también inclusivo y con diversidad en las organizaciones que sepan sacarle beneficio a las capacidades particulares de cada una edad etaria, porque todos tienen sus competencias, todos tienen sus capacidades y sumando hacen una sinergia que tiene un gran beneficio organizacional y empresarial. Ganamos todos, Luis. Excelente. ¿Qué más? Eh, bueno, respecto al tema este de las... Sí, definitivamente yo creo que tenemos que ir hacia una sociedad intergeneracional. Y es que también la segmentación misma, o sea, el hecho de que existan esa segmentación, de que ustedes son los jóvenes, que ustedes son los maduros, que todo es esto, de por sí ya esto genera un poco de edadismo, siempre, siempre. Porque la segmentación siempre, siempre va a llegar al edadismo. Y por eso es que nosotros deberíamos enfocarnos de una manera ya bien clara en la intergeneracionalidad. Es decir, las personas no se les valora por la edad, sino por sus capacidades, por sus habilidades, eso es lo que tenemos que hacer. O Ahorita sea, que ya no mencionas esto, decir, me recuerdo de algo, disculpa que te interrumpa ahí, si no se me va a escapar, sí, Luigi, de que yo lo digo en el libro, de que las famosas etapas que se han definido de los baby boomers, de los determinada edad, que ahora claro, están precisamente saliendo ya a hacer docinio y a la jubilación, o la generación X, o la generación Z, o la generación sí, Centennial, etcétera, y la generación ahora, la última, creo que la F, no sé cuál va, por qué letra va, pues eso es una buena medida para tratar de estandarizar y comprender a ciertos grupos heterogéneos de edad, pero también hace un gran daño porque entonces ya te quieren clasificar, tú eres de la generación X, sos así, 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 y así es tu sí, 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 comportamiento. pues, Sos de la es cierto, generación baby, así sos, eso es lo que te gusta, eso es lo que no te gusta, con esto estás contento, con eso no estás la contento. Y ahí sí segmentación tampoco igualmente no es para los buena. centennials, para los millennials, ya ellos realizan es al revés, ¿va? Ustedes son inestables, ustedes son personas que no pueden tomar decisiones, se cambian mucho, no les gusta la Sí, 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 autonomía, no quieren empleos de tal y tal forma. Y eso puede tener sus consecuencias, por eso se dice que la estadística es es una gran herramienta, pero también trata todo de homogeneizar y hacer grupos homogéneos ujú, y para comprender la muestra, y a veces ahí en eso se hacen arbitrariedades, porque en todas las edades etarias hay diferencias de personas como los deportes, ¿verdad? Como en los mismos deportes que vemos personas con unas capacidades tan especiales, o con los artistas, o con los contorsionistas, con los equilibristas, con los gimnastas que hacen unas cosas increíbles y que uno dijera, bueno, todas las personas que están entre los 12 a los 15 años son gimnastas porque esas son las edades en que los gimnastas tienen mejores habilidades. Entonces, usted tiene 12 años, entonces usted es gimnasta, no. Entre esa edad pueden desarrollar esa habilidad, pero la mayoría no. O sea que no se puede decir que porque tienes determinada edad, tenés ciertas condiciones que te etiquetan y que te hacen ya una persona que pasa el ajá, estándar o que no pasa el estándar. Y normalmente los estándares lo ponen las élites o los ponen los grupos de poder y esos normalmente lo hacen con intereses sesgados. A veces era también exacto, por el marketing o a veces era también por fomentar la venta de ciertos productos. Pero ahora pues con la nueva Silver Economy se está volviendo a decir que la economía plateada es ahora la tercera economía mundial, Luis, y ahora se está comenzando a ver que el mundo del mañana tiene que tener satisfactores productos y servicios orientados a las personas ya mayores de 60 años, 55, 70 años, para viajes exclusivos, para personas, homes o lugares para vivir de personas en no aquellas famosas residencias a antaño que tenían todas las debilidades y la falta de apoyo y recursos, sino realmente donde puedan vivir ellos con todas las amenidades y posibilidades para grupos de mujeres, para grupos de hombres, y puedan ellos también tener una vida con propósito, tener medicinas, tener la inteligencia artificial a su servicio. O sea que estamos en un mundo que cambió y lo que yo abogo es que no podamos siguiendo manejando y trayendo todavía a cuestas el lastre de la discriminación por edad, cuando ese ya no va a ser un factor. Estamos en la era del conocimiento, de la tecnología
tecnología y no estamos cargando bultos, no estamos cargando pesas, estamos realmente utilizando el cerebro y nuestra capacidad de mental para hacerlo, y ahora con la robótica y con la inteligencia artificial. O sea que no es el momento para seguir hablando, sí es el momento para hablar de edadismo. Lo que sí es el momento es para los que lo siguen utilizando con detrimento de las demás personas, que se den cuenta que están actuando fuera de lugar, y los que sientan que son objeto del edadismo, no aceptarlo y liderarse de esas etiquetas inhibidoras y desarrollar sus propias competencias, que son muchas, y devolver al mercado del trabajo esas competencias con trabajo, con aportes, con propósitos y con metas realizadas en su propia vida. Así es. Y también hay a veces eh, algunas películas incluso, a veces enfocan esos temas, ¿no? Y como ya sabemos, si bien es cierto, en las películas, sobre todo cuando son comerciales, muchos son comedias estereotipadas en que, ¿no? Los estereotipos son frecuentes, la gente se ríe, pero no son conscientes en ese momento de lo El que daño que están significa, haciendo cuando ¿no? aceptan eso, ¿no? Claro. Entonces, y justo hace poquito nomás hicimos un comentario en uno de los programas con respecto a una película que era de ciencia ficción y de horror, ¿ya? Pero no trataba específicamente de una estrella de la televisión que al cumplir 50 años, se le ocurrió que el productor dijo, no, que ya hay que cambiar porque ya está, como diciendo que ya está vieja, algo así, ¿no? Ya está 50 años. Y la persona, lamentablemente la persona también se compra el propio deísmo, ¿no? Porque Sí, la reacción de es la lo que se llama, persona, se encarna, lo claro, acepta, claro, entonces, lo hace entonces propio. esta mujer no puede aceptar la realidad de lo que ha ocurrido y no lo asume de una manera adecuada, sino todo lo contrario. Quiere verse más joven, intentar verse más joven y lograr algo que era altamente riesgoso, y la cosa terminó en desastre como se podría pensar. De una actitud de ese tipo tenía que venir el desastre, porque uno tenía que, lo que yo creo que una persona que ya ha hecho una carrera profesional, yo creo que puede seguir de otra manera. O sea, no hay una sola manera de hacerlo, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de hacerlo. De repente ya Muchos no vas a caminos ser, conducen a Roma, decía antes, ¿verdad? claro, ya no vas a ser el que está bailando en la televisión, pero puedes enseñar a otras personas, claro, puedes hacer tu escuela, o sea, es decir, uno tiene que reinventarse también. Así Entonces, lo que es yo vi en correcto, esa Luis. película, te la recomiendo que la veas, a pesar de que es una película de Gracias, ciencia claro, te ficción, pero agradezco. se llama La Sustancia, con Demi Perfecto, Moore, qué bueno. sí, Sugestivo y, nombre, Luis. y se ve cómo el edadismo hacia la mujer tiene otras, Sí, esa ya también es un heladismo un otros poco más elementos, tiene especial, otros ¿verdad? Que elementos. puede ser todavía más pernicioso Claro, si para no ellas. puede una parte del tipo caramba, que dice, sí, sí, a los 25 años ya comienzan a bajar la fertilidad de las mujeres. Así habla como No, diciendo ya comienzan a demeritar o por la algo así. menopausia o por las cosas, ¿verdad? Sí, sí, O sí, los es cambios y terrible. todo. Entonces, Bien sí, interesante. el edadismo puede Más bien, ser para ciertas mujeres de sectores bajos de la sí, sociedad o personas que son la gran mayoría, mucho más sí, disminuidoras. Tal vez no es exactamente igual a la mujer de estrato social alto o de élite, que posiblemente tiene otras ventajas, pero ella no tiene que sufrir el día a día de lo que puede sufrir la gran masa de población de mujeres, obviamente si tienen la parte de la edad. O sea que esto es algo que nos debe liberar a todos, porque las ujú, discriminaciones son inhibidoras del ser humano y son un reflejo del temor que todos tenemos hacia los demás cuando no los ujú. aceptamos como prójimos, sino los aceptamos como extraños, cuando tenemos el concepto de que los de afuera no son como nosotros, que nosotros somos Ujú. superiores a ellos, nos sentimos Ah, superiores, tenemos un complejo de ujú. superioridad, y entonces, o al revés, tal vez tenemos el complejo de inferioridad y tratamos de contrarrestarlo discriminando a los otros por el motivo de edad, que es algo que es biológico, es cronológico y no es culpa de nadie tener más edad que otros. Y encima de eso, pues debe ser visto como una ventaja, debe ser visto como un privilegio el llegar a una edad adulta, cuando en nuestras poblaciones todavía muchos jóvenes mueren a edades tempranas,
o las enfermedades antes se llevaban a Sí, miles, pues. que no, cuando las edades de un adulto eran más 40 años. Entonces estamos ante la celebración de una nueva era de que nos está tocando vivir con los adelantos tecnológicos de punta y con la inteligencia artificial como, a la cabeza, que sigamos, repito, diciendo y manteniendo estereotipos falaces que la gran mayoría de Ujú. ellos no tienen un sustento y que etiquetan, infantilizan, descriminalizan y deshumanizan a las personas Así y es. eliminándoles sus posibilidades de acceso al trabajo, de sus ascensos, de sus promociones y orillándolos a veces aún al suicidio o aún a trucar su vida o a reducir su esperanza de vida por sentirse solos, por sentirse desvalorizados y por sentirse menos personas humanas, siendo todo lo contrario. Y también una cosa que yo que digo en mi libro, que hay dos tipos de edadismo que hay que considerar. Uno es el edadismo realmente hacia el mayor o hacia una persona arriba de los 60, 65, 70, 80 años, que es un edadismo con más conocido y más aceptado. Pero el problema es que el edadismo se coló debajo de la puerta y se metió al mercado del trabajo y en el mercado del trabajo ese edadismo, que yo le llamo edadismo precoz, Luigi, porque es un edadismo para personas jóvenes. Una persona de 35 años es joven, con 40 años todavía es joven, biológicamente aún de 50 todavía tiene todas sus capacidades, pero el mercado del trabajo ya los considera viejos, los considera personas que ya tienen que comenzar a salir de las organizaciones. Entonces, este edadismo precoz es un edadismo temprano, un edadismo que está en contra de la propia lógica, de la propia Es, evolución del ser humano como especie. Entonces es el que hay que combatir todavía más porque le quitan el sustento económico. Muchas personas su vida la sustentan en su trabajo y al quitarle el trabajo, quitarle su medio económico, pues está rompiendo la familia, está rompiendo su núcleo familiar, está creando una situación de problema para sus hijos, para la educación, para la salud, cuando ellos todavía pueden ser un aporte social, económico a su sociedad y a su propia vida y a su propia, digamos, de núcleo familiar. Entonces, el mercado del trabajo tiene que evolucionar, tiene que mejorar y tiene que crecer y tiene que hacerse más eficaz y más eficiente. Y creo yo que la receta está en que ellos comprendan que los senior capacitados y entrenados van a ser no un lastre, sino una ventaja competitiva de ellos como organización, porque tienen no un CEO, sino van a tener 10 CEOs con mentalidad de negocios que les van a ayudar a hacer mejores negocios, porque estos senior con sus capacidades que tienen, con la inteligencia artificial a su favor, pueden ser todavía más factor de éxito y pueden generar mayores ingresos y esto genera si quieres, un ciclo económico productivo mayor que beneficia a toda la sociedad. qué bien, excelente. Bueno, para hacer ya la última pregunta, es ¿cómo el libro, hay una versión digital o solamente está? Ya, mira, el libro eh, está en Amazon, está Ah, ya. disponible en Amazon, y puede ser comprado por cualquier país, desde tu país. Yo he Ah, ya tenido ya entonces se personas puede. con que los que he estado trabajando y teniendo reuniones en España con Manuel Domínguez, que escribió los siete, el signo de la vida que no cesa, o con Oriol Brutú, con su método CREA. Ellos tienen mi libro y lo compraron desde España. Hay gente en Estados Unidos que lo ha comprado, hay gente en México, por supuesto en Guatemala, han pedido gente de Argentina, de Chile, o sea que está disponible en Amazon. Ahí pueden Ah, ustedes excelente. comprarlo y enviárselo a su... Y está en su versión tanto de libro como en su versión electrónica. Y también pueden acceder a mi página de red de LinkedIn, newsletter Nuevos Vientos de Cambio. Ahí hay por lo menos unos 15 o 20 artículos relacionados con el libro y también las opiniones de personas que lo han leído y que han recibido o comentarios muy favorables. Hay escritores y hay personas de mucho renombre en la red que han vertido muchos elogios al libro. También pueden simplemente poner en Google reescribiendo el edadismo y el libro tiene un excelente SEO y les va a salir información del libro y también entrevistas que me han hecho en varios países de América Latina. O Excelente, sea que amigo. si hay información, pero está disponible eh, y en Guatemala, pues que también tenemos libros a la venta Claro. acá, ¿verdad? Pero eso ya es aquí, no, con nosotros. Bueno, qué bueno. Y además, yo con Guatemala tengo mucha comunicación porque algunos de nuestros integrantes son muy importantes los de Guatemala. Han Ah, qué ocupado bueno.
están ocupando lugares muy importantes. Una doctora Karina Rodríguez es parte de nuestro consejo directivo de la central, y también está la licenciada Xiomara León Tribuyé, tiene una, ¿no? Tribuyé. Ella es también coordinadora de una de las unidades, en la coordinadora de la unidad social. O Voy a sea, tratar de hacerme contacto a ellos en la red de LinkedIn. Me gustaría tener una relación más directa con ellos y, por supuesto, sí. seguir manteniendo la relación Por eso, contigo, que de hecho le hemos de hecho, mantenido. amigo, ya estás en la red internacional. Te agregamos a la red internacional. Claro que ¿Eh? sí, va a ser un gusto y un Perfecto. privilegio estar con Muy ustedes bien. y también que tú le des difusión a nuestro libro Bueno, y que se conozca más el mensaje, ¿no? claro, los últimos, bueno, ahora sí voy a dar los últimos, los mensajes de lo que viene. Bueno, el viernes 13 de diciembre estaremos con la participación del doctor Gerardo Sánchez de México con el tema indicadores claves de desempeño en la gestión de las residencias geriátricas. El sábado 14 de diciembre, que este es bien importante porque el tema de revisión conceptual, el evento La Voz de Vanguardia Gerontológica, sustentación de conclusiones. La Vanguardia Gerontológica es una unidad especial de la central que se ha creado para revisión de conceptos, y justamente ya después de 3 años ya tenemos unas conclusiones a las que hemos llegado con respecto a la revisión. Y entonces la vamos a dar a conocer en un evento que se va a realizar el sábado 14 de diciembre desde las 10 de la mañana. Después tenemos el evento anual de la Red Internacional número 2, el miércoles 18 de diciembre, y explorando la relación entre la soledad y el suicidio geriátrico. También es otro tema que vamos a ver el 20 de diciembre. Muy bien, entonces, nuevamente agradecerle su participación, amigo Ronald Echeverría, un destacadísimo profesional de Guatemala y Gracias, también en el ámbito latinoamericano, y, gracias. y sobre todo un libro muy interesante que hay que buscar ese libro de todas maneras. Así que muchas gracias, ahora nos despedimos. Hasta luego, amigo. Hasta luego.